Entonces empezamos en este espacio de conversación que le puse de título Los 1000 sombreros de Georgina Borri, porque una de las cosas que me parece súper interesante de tu camino y tu carrera es que has hecho muchas cosas bien diversas, ¿no? O sea, y con el pasar del tiempo, pues uno como que puede pasar revista así y has tenido literalmente como muchos sombreros. Entonces, para empezar a calentar, lo que me gustaría es que el compañero allá en el arriba en el cielo nos pase el primer clip, ¿sí? Y desde ahí empezamos a hablar. Que Georgina no sabe qué es lo que voy a poner. Eso es Cristina Bazán. Cristina Bazán. Cuéntanos de eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo debo tener ahí alrededor de 22, 23 años, fácil. Fue de mis comienzos en la televisión comercial, porque ya yo había hecho Marianela en el Canal 6, que fue en el 1974, Marianela. Ese fue el primero de televisión, Marianela. Pero en televisión comercial fue Cristina Bazán. Y en un momento donde digamos, la industria de las novelas, telenovelas en Puerto Rico estaba súper alta, ¿no? Sí, bueno, Cristina Bazán fue el regreso de las novelas de aquí y fue el comienzo de usar el apuntador, que bastante difícil que es. Sí. Sí, es bien difícil porque el apuntador va hablando y para que no haya una pausa entre el parlamento del el personaje que te acaba de comunicar, pues para que no se diera esa pequeña pausa, teníamos que ir casi hablando encima de él. Entonces yo lo que hice, que creo que también fue lo mismo que hizo Johanna Rosali, fue que me memoricé los parlamentos como quiera, aunque tuviera apuntador, porque no estábamos acostumbrados, es la primera vez que se usaba el apuntador en Puerto Rico. Sí, o sea que tenían un apuntador como pro forma, porque realmente tenían el texto aprendido. Sí, y con acento de venezolano. Y con acento venezolano. Esos comandos. Sí, fue difícil, fue difícil. Mira, ¿y qué pasó para que o sea, cuáles fueron tus pasos antes para llegar al mundo de las telenovelas? Porque si bien Marianela fue tu primera telenovela, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió antes? Bueno, yo hice mucho teatro escolar. Y mi mamá, cuando yo era adolescente, como mi mamá trabajaba, ella no quería que yo me quedara sola en casa hablando por teléfono con mis amigas o lo que fuera, pues todos los días de la semana yo tenía una responsabilidad, sea ir a la clase de baile, a la clase de piano, pues entonces entre ellos estaba el teatro escolar. Y con eso yo me entretenía en lo que mami salía ¿Esto era del tú trabajo. de adolescente Sí. o de más niña? De más niña. Bueno, el piano yo lo empecé a los 7 años, porque en el vecindario se mudó una maestra de piano y yo desde el balcón de donde vivía veía a los muchachos llegar a sus clases de piano con sus libritos de solfeo y eso, y yo pues me dio cosa y yo decía, yo tengo envidia, yo quiero coger piano también, yo quiero ser parte de ello. Y se lo dije a mami y mami me dio las instrucciones, me dijo, bueno, ok, yo voy a matricularte en la clase de piano, pero te voy a decir una cosa, cae un cumpleaños el día de tu clase, lo siento mucho, vas a la clase de piano y si te da tiempo y todavía está el cumpleaños, llegas al cumpleaños, si no, no. Ahí es que yo aprendí disciplina.
Esa fue la primera, porque mientras tanto yo era la nena chiquita, la única mujer de casa, pues después de 3 varones, yo era o sea, a mí todo el mundo me complacía, hasta que llegó ese momento, que mami ya puso las pautas y ahí aprendí la disciplina. De ahí yo seguí y estudiando ya en intermedia, estaba yo cuando empecé a hacer teatro escolar. Y me gustó mucho el trabajo de memorizar, me gustó mucho que lo que le llamamos el bloqueo escénico, que es los movimientos que tenemos en el escenario, tenía cierto sentido con la danza. Y aunque yo no salí una buena bailarina, pero me gustaban las clases de danza y en eso pues el bloqueo me identificaba de cierta manera esos cursos de danza. Y entonces el teatro reunía todas las partes que yo he estado, la música, bueno, entendí muy bien y me acoplé muy bien a la disciplina teatral. Por lo tanto, cuando ya iba para la universidad, decidí estudiar teatro. Ahí estudiando teatro hice mucha pieza clásica, Siglo de Oro, también piezas experimentales, o sea, todo lo que conlleva estudiar a nivel universitario teatro. Y eso me ayudó muchísimo para que entonces hice una pieza de La Casa de Bernarda Alba dirigida por Dean Zayas, que fue todavía como estudiante universitaria, pero en aquel momento muchos productores de teatro de mucho renombre iban al departamento de drama para ver la nueva adquisición para el teatro. Y ahí fue que me conocieron haciendo Martirio en Bernarda Alba. De ahí es que empezaron a llamarme y a contratarme y a hacer trabajo ya profesional para el teatro sin dejar la universidad todavía. Y fue interesante porque la mayoría de los contratos los recibí por Lucy Boscana, Elena Montalbán y Mirna Casas, que eran 3 mujeres que en aquel momento, estamos hablando de los finales de los 70, eran muy amigas y era algo bien difícil de explicar porque enemigas nunca fueron. Ellas se ayudaban mutuamente en las producciones, pero cada cual se quería destacar más cuál va a ser la mejor producción. O sea, y era bien gracioso eso. Y entonces pues yo logré trabajar con las 3 y eran el tiempo de las giras teatrales también. Eso te iba a preguntar, que entonces era un momento donde la actividad teatral en la isla estaba bastante alta también, ¿no? Porque si estás hablando, ya acabas de mencionar 3 nombres de estas 3 mujeres que estaban a la misma vez produciendo, sí. Era porque en Puerto Rico realmente se consumía el teatro y se producía constantemente. Sí, todo el tiempo. Estuve también en un tranvía llamado Deseo, que fue, vamos a decir, que el primer personaje protagónico con Gladys Rodríguez, hacíamos de hermanas. De ahí en adelante Gladys y yo fuimos hermanas en varias producciones. Y entonces esa fue una producción de Miguel Ángel Suárez, que también viajó, pero con quienes más trabajaba era con Mirna y Elena Montalbán y Lucy Boscana. Y de esos géneros que en la universidad empezaste a explorar, por ejemplo, el experimental, o sea, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? Me gustaban todos. El que me retaba era el Siglo de Oro. Me retaba porque nosotros no hablamos así y entonces había que romper la rima para tratar de lograr que uno hablara pues bien común como nosotros hablamos ahora, o sea que no en rima sino en oraciones completas. Y entonces eso era un reto, pero era más fácil memorizar por la rima. Gracias a la rima era un libreto que era fácil de memorizar, pero había que romperlo y no decir ta, 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 y ta, 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 ¿sabes? No. Había que decirlo en una sola oración. ¿En qué he dado a mi vida? ¿Por qué tengo que darle a mi vida mi fin? El personaje que yo hacía de
Belisa, que se quería suicidar. Y entonces ahí, pues uno, cuando ya agarras otros libretos como Bernarda Alba o libretos más contemporáneos, ya fluía mucho más que se escuchara la voz. Es que la voz, cuando uno habla, es música. O sea, por eso es que existen los acentos y la forma de... Y entonces el romper con la rima y después tener otro tipo de diálogos con prosa, pues ahí uno logra una naturalidad al hablar. Y en ese sentido, pues fue cómodo para mí. Al principio fue difícil, pero después se convirtió en algo cómodo para mí. Y en el trabajo que hacías, digamos profesionalmente, aunque ya eras universitaria, ¿verdad? Sí. Eso pasó por todo el tiempo que estuviste en la universidad y por ahí entonces después seguiste o sea, seguiste trabajando profesionalmente en teatro. Sí, yo seguí en teatro, pero Marianela yo la hice todavía estudiante. Yo estaba como estudiante y era la novela adaptada a la televisión. Ya yendo a la televisión está la cámara, donde yo tuve que retarme a superar la cámara, porque a mí las cámaras me intimidan. Ese es un secreto que llevé hasta los otros días, pero decidí ya decirlo. Cuando empecé a trabajar en televisión, las cámaras esas tan grandes así, yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Me van a leer hasta lo que estoy pensando, me están viendo el interior, ¿verdad? Y fue soltando. Marianela fue la primera. ¿Cuántos años tú tenías con Marianela? Marianela yo podría tener como 20 o 21, por ahí, porque yo estaba en mis últimos años de la universidad. Y elaboré el trabajo, estaba Chavito Marrero, estaba Hugo Leonel Bacaro, que hacía el protagonista, el que Marianela estaba enamorado, estaba Iniabel Colón también. Era un elenco bueno. Y ahí conocí, aunque ella no estaba en el elenco, a Madeline Williamson. Madeline Williamson fue una maestra para mí sin ella enterarse, porque yo la seguía desde las novelas de televisión y de los programas de comedia de, ay, un personaje que ella hacía en Esto no tiene nombre, que era una americana que decía, no, se enojaba de todo y hacía ese tipo de gestos. Y yo pues ya yo la seguía y la veía en teatro trabajando, y nos conocimos en WIPR, ella y yo, y empezamos a trabajar juntas también. Y fue una maravilla, una maravilla. Ya de adulta, o sea, adulta no quiero decir que ya yo estaba fuera de la universidad, sí. Hicimos un trabajo que dirigió y produjo Mirna Casa, que se llama Los Pequeños Zorros. Ya Madeline estaba ya bien delicada de salud, ella tenía cáncer en los huesos y pasaba unos dolores intensos. Estábamos backstage, yo entro primero a tener una escena, ella hacía de mi maestra de piano, yo toqué piano en esa producción, y entonces, pero yo estaba haciendo una escena estoy pensando con quién era, pero no me acuerdo. La cosa es que de repente yo me viro y vemos a Madeline en el escenario cuando todavía no le tocaba, sentada en la banqueta del piano mirándonos actuar. Después vemos por las entradas y salidas a Mirna buscando a Madeline. Y entonces yo salgo disimuladamente y digo, Madeline está allá adentro, y me dice, busca la manera de sacarla. Y voy adentro, la busco, a todo esto la escena seguía y yo tiraba las líneas y tal cosa, y buscamos a Madeline.
la sacamos poco a poco y ya Mirna estaba backstage con la silla. Y era que ella se estaba sintiendo tan mal y no había un lugar para sentarse cerca. Y la opción que ella vio fue entrar al escenario y sentarse. Y es un recuerdo muy lindo, tanto de Mirna como de Madeline y del resto del elenco, porque estaba todo el elenco pendiente, pero sin dejar el personaje y continuando. O sea, esto no podía parar, pero a la misma vez esa ternura y cómo arreglar, tráela y esto y lo otro. Y yo, bueno, yo creo que yo tiré un parlamento ya backstage, tal cosa y tal cosa. Y seguíamos todo la línea. Es un recuerdo que lo guardo en mi corazón. Sí. Bueno, y también ese asunto del teatro que permite una inmediatez con el público y que obviamente todo pasa ahí, pasa en un momento, pasa una sola vez y obviamente dependes del otro, que en el cine y en la televisión pudiera ser así o pues así, pero ahí pues hay cortes, está toda la cosa más técnica, ¿verdad? Está más fragmentada la puesta y el trabajo tuyo como actriz. Ahí en el teatro es el momento. El momento. El cine, y se podría decir que la televisión, hasta la televisión en vivo, eterniza. Esa es la importancia de esos dos medios. Eternizan. Y ahí pueden servir para la historia, para que en el futuro haya gente que vea cómo se hacía la televisión en un momento dado, cómo eran las cámaras, porque a veces en la misma televisión, dependiendo del género, ves a los camarógrafos trabajando sus cámaras. O sea que las cámaras han cambiado. Las primeras cámaras que yo conocí eran enormes, pero parece que las pusieron a dieta y ha ido poco a poco rebajando y son más livianas y más sencillas. Y así, pues, el avance de esos dos medios es eternizar. Se eterniza. Y esa es la maravilla. Y esa traducción o sea, habiendo estado con la experiencia en el teatro, en el momento y con el público ahí presente y todo lo que eso implica, ¿de qué manera tradujo dentro de ti el proceso de trabajo a la televisión? Que es otro esquema, es otro ritmo, es otro proceso. Pues para mí, todos los procesos, por mi forma de ser, no sé, yo me pongo nerviosa cuando es la primera vez. Es algo y a mí los nervios me traicionan mucho. Yo trato de estar tranquila para trabajar. Y el proceso de televisión en el Canal 6 no fue tan fuerte como cuando entré a Telemundo, al canal comercial, porque después entonces caí en el elenco del show de Chucho Avellané con grandes comediantes. O sea, grandes comediantes y yo atrás. Entonces, ¿quiénes estaban para tener un contexto? Abuela Calvia, Juan Manuel Lebrón, Bizcocho. Esos eran los grandes. Yo Voy estuvo un momento y después salió para hacer otro programa que Paquito Cordero lo incluyó. Y fue algo, ellos fueron mis maestros en la televisión, realmente. Ahí es que yo aprendí más en la televisión, haciendo comedia que haciendo telenovela. Una cosa que me voy a atrever a comentar aquí es que desde que yo empecé en televisión, no incluye el Canal 6, yo notaba, porque después yo pasé al Canal 4 y después al Canal 11 y trabajé no solamente como actriz, en algunas producciones me contrataban para trabajar en producción, ser asistente de producción o en trabajar en utilería. Sabe que tuve varias ramas, pero aparentemente donde más el mejor trabajo que di fue actuando y después terminaron todos contratándome como actriz. Entonces, cada canal que yo trabajé pasaba lo mismo. Los canales competían y siguen compitiendo entre sí.
Y dentro del canal, las producciones dentro del canal competían también. La tensión que había era mucha. Y casi todo el peso caía en la actuación y en los libretos. Y era muy tenso. Yo estoy notando hoy día, voy a mencionar el canal, Telemundo. Y estoy notando eso desde que Alexandra Fuentes está. Ellos se unieron entre sí. Alexandra recibe la gente que está con Raymond Arrieta o que está en Puerto Rico, gana, y se intercambian. Ella ha estado en los programas de ellos, se anuncian entre sí. Eso no lo había antes. Y eso lo anterior lo sigo viendo en los otros canales no mencionados. Sigue la competencia entre ellos. Esas son cosas que nos afectan a nosotros mismos. No lo que yo estaba escuchando en la charla anterior. Si nos ayudamos y nos juntamos, yo creo que vamos más hacia arriba y podemos funcionar con más calidad, que nos estemos tirando uno a los otros todo para ser el mejor o la mejor producción, etc. O sea, tenemos que romper con esa costumbre, porque se convirtió en una costumbre. Inclusive yo creo que ellos hasta ven que eso es lo correcto. Y yo entiendo que no lo es, no sé. La lucha de los ratings. Eso es los ratings. Y entonces no ayuda entre nosotros, no ayuda todavía. A veces esa competencia entre actrices de que le te den un personaje a ti y no a la otra, se está viendo. Y si lo que queremos es una industria, eso no es positivo. Sí, hay que trabajar en colectivo. Mira, antes de pasar como otros temas, vamos a poner el segundo clip que tiene que ver con la televisión y tu participación en programas de comedia. Ese es de los Muchachos de la Alegría, ¿verdad? Los Muchachos de la Alegría. Pero esto estaba grabado con público en teatro, ¿no? Pues eso tiene que haber sido que en una de las funciones se decidió grabar para tener evidencia de que ese trabajo se hizo. El coprotagonista era Paquito Cordero, que por muchos años ellos competían mucho como productores de televisión y entonces hicieron esa obra. También ahí estaba Gladys Núñez, que hizo otra enfermera que le quedó genial. Le quedó bien bonito a Gladys Núñez, esa enfermera. Mira, y en televisión, además del show de Chucho, que lo mencionaste con los actores y los comediantes que estuvieron, tú tuviste también un tiempo en los Rayos Gama, ¿verdad? Oh, sí, en los Rayos Gama. Cuéntanos de los Rayos Gama. Ellos estuvieron creo que 12 años
en la televisión. De esos 12 años estuve 7 con ellos. Fue muy interesante ese proyecto porque el programa se ensayaba. Había un libreto que se entregaba el día antes, lo leíamos, nos reuníamos, lo leíamos, lo analizábamos, si había que hacer cambios, se hacían cambios, y después llegábamos temprano a una hora establecida al canal, que eso era en Guapa Televisión, y lo ensayábamos y todo, montábamos, pero el programa era después de las noticias a las 5. Por lo tanto, había que parar el ensayo para ver las noticias y muchas veces la noticia a las 5 cambiaba lo que se tenía escrito con relación al tema de discusión. Entonces, teníamos que readaptar ese sketch a las millas porque en cuestión de minutos ya nosotros íbamos al aire en vivo. Wow. Eso fue una escuela, claro, pero una escuela, bueno, yo tuve escuela con el show de Chucho porque también era un programa en vivo y yo estaba al lado de gente bien sólida en su trabajo, ¿verdad? Que ya tenían un público gano y tienen una disciplina grande y entonces bien marcada. Y también el encontrarme con las cámaras con Marianela, que ya cuando ya hice los otros canales, ya yo más o menos el miedo a las cámaras ya lo había superado bastante. Y fue muy, ha sido muy interesante, no me había dado cuenta, ¿sabes? Aquí hablándoles que me estoy dando cuenta de muchas trayectorias. Me acuerdo cuando entré a cine, que fue en cortometrajes. Sí, era lo próximo que quería hablarte era precisamente de eso, de tu entrada al cine, así que perfecto. Es otra disciplina, no se parece en nada a la de televisión, porque en televisión tienes diferentes cámaras aquí y entonces tienes un espacio donde se actúa más o menos, si no frente a la cámara, pero más o menos dando cuerpo hacia la cámara. En cine no, en cine es prácticamente como nos movemos en la vida real y las cámaras tienen sus ángulos y por eso se repiten las escenas para cambiar ángulo, a cambio del ángulo de la cámara. Eso es algo que descubrí del cine que no lo sabía. También hay una exigencia en el guión. Yo he visto que en el guión de cine se estudia bien, se quiere dar un mensaje específico y claro. Ya la televisión, por lo general, no toda, tiende a ser bastante suave, bastante rápida. Y las novelas, que es lo mismo, que aquella la dejó, y esto y lo otro, y en la comedia, pues, buscar el chiste. Pero en el cine ya había un poco más de seriedad que se parecía al teatro. Pero lo que tú actuabas así, ahí lo tenías que actuar así, y parecía que estaba así, cuando me veían en la pantalla. Ahí yo tuve que trabajar, controlar la expresión, sobre todo la del área de los ojos, que todo el mundo me dice, tú cuando actúas es por los ojos. Y yo lo tuve que crear conciencia de eso y entonces tuve que bajar la intensidad. ¿Cuál fue el primer proyecto que trabajaste de cine? ¿Recuerdas? Pues mira, lo tengo muy vago porque los cortometrajes son muchos sí. y no lo tengo muy claro. Pero comenzaste con cortometrajes. Empecé con cortometraje. La primera película largometraje fue Linda Sara. Linda Sara. Ahí trabajé en Linda Sara. Y en largometrajes también estuviste en Mutantes. Mutante fue mi primer cortometraje. Ah, pues la pegué. Sí, Mutante. Mutante, sí, que de Juan Carlos García. Sí, Carlos. Y entonces, gracias por recordármelo.
Eso fue una pieza muy linda. Ahí estuvo Wilda Sterling también. Julio Ramos, Julio Ramos, Dolores Padrón, Teresa Hernández también. Teresa Hernández, estuvo. Yamil Collazo, un Yamil Collazo Sí. como de Ay, 15 años. él Yo es no más sé, no, tenía un joven, poquito sí. más, pero sí, Sí, era el súper más nene. joven. Ujú. Y fue un proyecto muy bonito. De ahí en adelante, pues seguí en cortometrajes y seguí aprendiendo. Ellos fueron mis maestros y mis maestras, definitivamente. Del cine ¿qué te gusta del cine? Del proceso de hacer cine, de tú exponerte a la cámara en esa construcción que es distinto al teatro y a la televisión. Pues del cine me gusta el área seria, los trabajos serios. Aunque la comedia me divierte, pero el trabajo serio me gusta Como dramáticos, mucho. Los dice. dramáticos, sí. Ujú. Me gusta mucho en el cine. En el teatro también. Yo tengo más tendencia de irme a lo dramático que a la comedia. Aunque el trabajo que me incluyó más fue la comedia. Y lo que me gusta es que todos los medios tienen sus cosas fascinantes. No son tan perfectos, pero todos son fascinantes. Pero el cine me llevó a conocer otro país que yo desconocía. Porque se toman unos riesgos y llegan a unos lugares que tú jamás pensabas que estaban en el país. Y eso es fascinante, es muy lindo. También lo que me gusta del cine es que hay una variedad de selección, mucha variedad de selección de temas, puede ser político, como puede ser tema de la familia, del amor, lo experimental también, la ficción. La ficción, yo he hecho poco trabajo en ficción, era del silencio, hay algo de ficción ahí, fue muy bueno trabajar ahí. Y otros títulos así de cine, Mal de Amores. Mal de Amores, que yo hacía de una madre loca. De la madre de Gonzaga, ¿verdad? Sí, de esa madre tan controladora que quería controlarle hasta la respiración a su hijo. Sí, sí. Algo bien difícil. Sí. Y además la escena de donde él está en la guagua adentro, que tú llegas hacia afuera, esa es una de mis escenas favoritas de la película, porque me parece bien interesante también cómo reacciona el personaje a lo que tú le vas diciendo, o sea, el hijo, ¿no? Sí, ahí me pasó algo gracioso, porque pues ya yo creía que ya yo era una más, ¿verdad? Y entonces cuando yo voy corriendo hacia mi hijo, se supone que hay una persona que me agarra y me lleva hacia atrás y me entrega a la policía. Y el muchacho que lo estaba haciendo me hacía así, y se me rozaba porque yo seguía corriendo para allá y entonces María le dice, pero mira, lo tienes que agarrar, tienes que coger, es que es un respeto. Y digo, pues no la respeten. Tú coges y te la llevas. Y ahí fue que hizo, me agarró y me llevó hacia atrás. Y fue bien gracioso porque entonces romper con esa distancia, ¿verdad?, entre colegas, pues a veces yo lo entendí, no es fácil porque a mí me pasó cuando empecé en los diferentes medios. Otros títulos también están Las vacas con gafas. Las vacas con gafas, que yo hacía de una profesora de artes plásticas que estaba dirigiendo la escuela de artes plásticas y había el problema con un personaje que es Daniel Lugo, y entonces era ver cómo él acababa de cumplir con sus labores en la escuela y eso, y estábamos encontrados él y yo, y ella tuvo que ser una directora que prácticamente no expresaba nada, solo esta cara dura, fuerte,
para lograr que se cumpliera y que se respetara la labor que se tenía que hacer. Y en broche de oro. Ay, en broche de oro, Dios mío, ahí la pasamos muy bien. Éramos tres viejitas. Charitín Goico, estaba yo, y estaba también, ay Virgen, el nombre de ella. Noelia Crespo. Noelia Crespo, gracias por recordármelo. Las tres éramos con pinche en un hogar de ancianos. Lo sabíamos todo, éramos unas chismosas, pero hasta acabar. Y entonces yo estaba medio enamoradita del personaje de Jacobo, pero el personaje de Jacobo jamás ni me miró. Yo no existía para él. Y en proyectos como, por ejemplo, en Fantasy Island tuviste una participación, sí, hice ¿verdad? un personaje corto. Ese fue al aire libre todo el tiempo, con brisa de mar y eso, y había mucho trabajo para el sonido, porque se colaba el viento, el sonido del viento en los micrófonos, y entonces había que repetir mucho, pero era de la abuela de la protagonista. Y entonces la escena era con mi hija, con Yaisa, y fueron 2 escenas que se filmaron la misma noche, y ya. Y fue una escena bonita de ver a mi nieta tocando. También participas de La Pecera, ¿verdad? Sí, que se estrena, tiene un preestreno mañana. Hoy. Hoy, ahorita. Hoy aquí, sí, exacto. A las 7. Sí, hoy aquí. Y el 24 comienza en las salas de cine. De cine. Sí. Vamos a ver el clip de La Pecera de Georgina. Esta noche celebramos la vida de Norma, nuestra querida Virgen, que tanto amamos. Mira, y ese milagro. Mamá debe estar feliz. Estás flaquita. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? No sé. Un mes, una semana. Ay, qué bueno, para recompensar el tiempo. Ay, mija, tu mamá a veces se pone tan triste. Y ya tú ves, Norma se me fue. Hazme un favor, dile a tu mamá que se recuerde que hizo un compromiso conmigo para arreglar el salón para el homenaje de Norma, que es en la NASA así. Y te espero a ti también. Y además, dile que saque un tiempo entre hoy y mañana y pase por casa de Norma y mire su ropa y sus cosas. Y lo que necesite se lo traiga, porque la familia no quiere ver a los niños. Y se va a pasar una mañana. Te lo digo. Dale. Espero verte esta noche a las 7. Una primicia de lo que vamos a ver más tarde. Tú has trabajado en muchos cortometrajes, o sea, que has acompañado a cineastas en sus primeros proyectos en muchas ocasiones, como su primer intento, y siempre estás como abierta y disponible a acompañar a realizadores en esos primeros. Por ejemplo, ese de Mutantes de Juan Carlos era el primero también, ¿verdad? Yo creo que el primero mío, pero no estoy segura si fue yo creo el que él primero tenía, de él. pero tenía poco, no era como que era como inicios de su carrera, me parece, Okay. sí, pero que has estado siempre disponible a acompañar a realizadores en esos primeros proyectos que no siempre son proyectos que están bien armados, bien formulados, donde hay muchas dudas. ¿Cómo tú te insertas en ese proceso, verdad? Donde no necesariamente tienes un director que tiene todo formulado, sino que está descubriendo su propia voz también.
Pues ellos me conocen por distintas razones, que a veces es porque tengo una colega que me lo presenta o algo así, y entonces me preguntan si yo estaría dispuesta, si me llamaran a hacer, hasta a participar en sus proyectos, y yo les digo, bueno, después que no sea una fecha que ya yo tenga compromiso, pues me llamas y hablamos. Y entonces así es como más o menos fluido. Yo no puedo decir que eso se planificara, todo ha sido fluido. Me interesa, los cortometrajes fueron mi universidad, o sea, ellos eran los comienzos de ellos, pero ya ellos estaban preparados a nivel universitario, académicamente, ellos estudiaron cine. Yo no estudié cine académico, o sea, yo estudié teatro. Y pues cuando ellos me hacen ese ofrecimiento, es un toma y dame. Nunca se ha hablado, nunca se ha dicho, pero yo lo veo así. Digo, él me va a dar sus conocimientos y yo le voy a dar el talento. Y ha sido bueno para mí porque, por eso yo lo dije el miércoles pasado, o sea, ustedes fueron mis maestros. Y yo quiero incluirlos en este reconocimiento. Yo he aprendido mucho con ellos y todavía lo que falta. Claro, claro. ¿Qué proyectos te gustaría hacer? ¿Cómo tú te visualizas en los próximos 10 años en términos de producción? ¿Qué te gustaría seguir explorando en términos de tu carrera? Me gustaría otro largometraje donde se planteara la situación política del país. Directamente desde los senadores, esos personajes del Senado, de representación. Sí, podría ser suspenso u horror, ¿verdad? Pero que nos retraten bien, tú sabes. Eso es otra cosa, que el cine viaja con mucha facilidad. Digo, no con mucha facilidad, se pasa trabajo. Pero lo que quiero decir que no es lo mismo poner el cine a viajar, una película ya hecha, un producto ya hecho para viajar, que todo un elenco de teatro. ¿Entiendes? En ese sentido es que lo digo. Y que nos muestren al mundo. Si aquí aquí no se hacen novelas y estamos viendo novelas de Turquía, ¿por qué el resto del mundo no nos puede incluir a nosotros? Y ahora con esto de poder ver películas en la casa, con el Netflix y eso, pues tenemos el mundo entero en la sala de nuestra casa viendo televisión. Pues que nosotros nos incluyan también. Y si salen series trabajando toda la situación política de otros países, puede haber algún buen trabajo. El talento está y los guionistas están. Pues voy a hacer un último comentario antes de abrir para ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Georgina fue una de las voces de la película animada Las plumas del múcaro, Sí, de Paco López. El pitirre. Es un trabajo importante en la cinematografía puertorriqueña, yo lo considero así, ¿verdad? Sí. Así que me parece un proyecto lindo como parte de tu currículo. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue hace tiempo, eso fue hace mucho tiempo. Yo sabía de doblaje porque, ahora que yo me acuerdo, yo trabajé en Quality Dubbing. Y entonces tanto Sunshine Logroño como Axel Anderson fueron los que me entrenaron para hacer doblaje. En Puerto Rico, para quien no lo sabe, en un momento hubo producción constante, o sea, el asunto del doblaje, Puerto Rico era el espacio donde se hacía casi todo. Sí, entonces se llamaba Quality Dubbing. Y hace poco yo hice un doblaje para la película de los puertorriqueños en Nueva York. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de la película, pero cuando me preguntaron, lo hicieron unos mexicanos. ¿Cuál tú dices, Ari? El West Side Story. Yo participé en el doblaje de West Side Story.
Entonces, cuando fui a hacer el doblaje, los que estaban dirigiendo a nosotros era un mexicano que nos estaba diciendo cómo hablar Puertorriqueño. puertorriqueño. Claro. Y claro. fue, Claro, porque como nuestra identidad es tan compleja, vamos a añadirle un mexicano también, ¿no? sí. Y entonces yo más o menos pude, ¿cómo es? Bailarlo. Podríamos decir, y más o menos yo lo fui controlando y me aceptaba las cosas, pero hubo una línea que no cuadraba. Y él me decía, no, es que la tienes que decir así. Y yo digo, pero es que nosotros no diríamos esa línea así. Ningún puertorriqueño hablaría esa línea así. Las otras bregamos porque se podía driblear, como quien dice, pero esta línea no se puede. Llamaron a una puertorriqueña que trabajaba con ellos. Y entonces esa puertorriqueña dijo, déjame escucharla. Y entonces me pusieron a escuchar. Y entonces yo la hago y me dice, es que ella tiene razón, esa línea no cuadra, porque como tú quieres que ella lo diga, ningún puertorriqueño la diría así. Y entonces, no era alterar la letra, la oración ni nada. No era alterar el texto. Era la pausa, ¿sabes? Y entonces ella dijo, dame unos segundos. Y ella, en cuestión de segundos, me dice, vamos a probar de esta manera. Y me lo dijo. Escúchame y memorízatelo. Y me lo dijo. Y yo dije, ok, vamos. Lo dije y salió. Increíble. Quedó. Y estamos hablando el mismo idioma, pero hablamos distinto. El idioma, la forma de nosotros hablar es musical. Y la música hay o la redonda, o la blanca, o la negra, o la fusa, la semisusa, las corcheas. Quería decirte algo. Yo primero trabajé con Glorimar Marrero en un corto que se llamó Biopsia. Ajá. Que fue interesantísimo. A ella le gusta mucho trabajar a la comunidad viequense, que trataba de los pacientes de cáncer que tenían que coger el ferry hacia a ver los médicos, que acababa de cambiar de su ruta a Ceiba y le quedaba más largo el trayecto para llegar a atenderse con sus médicos. Y fue bien interesante. Oye, esta noche la vamos a ver en La Pecera. Entonces, quería, antes de cerrar, traerle un regalo que Lester Ribe desde el festival preparó para ti. Ay, gracias. A ti misma, en un momento de gloria. Esa foto ahí de diva. Ese personaje era un personaje de un grupo que hicimos en un momento dado que se llamaba Las Bohemias. Y estrenamos en el 1983 y estuvimos alrededor de 10 años haciendo diferentes conciertos. El primero fue concierto de Bellonera, que eran las canciones de Bellonera que estaban pegadas en los años 40. Después hicimos concierto en Hi-Fi, que era haciendo una idea de un programa radial en vivo con público presente. Y después hicimos Abrazadas a la luz de un recuerdo, que era de todas las canciones, recordando la televisión con orquestas en vivo en la pantalla, y que se hizo dedicado a todas las canciones de Silvia Resage, ya que una de las bohemias era Sharon Riley, su hija Sharon Riley. Y entonces después hicimos las bohemias en el Normandy, cuando en un momento dado el Normandy reabrió y duró muy poco tiempo, duró como 5 años. Pero entonces ahí nos llamaron y montamos una presentación para la reapertura del Normandy, que es este vestuario. Porque Georgina Borri es una actriz que canta.
¿verdad? Una actriz que canta, porque no soy cantante, sí, pero sí. hago que canto, sí. Así mismo te leí en varios lugares. Soy una actriz que canta. Me parece una manera linda. Bueno, pues cerramos con este comentario, este conversatorio con Georgina Borri, a quien se le dedicó esta edición número 14 del festival, y con esto también cerramos las actividades de industria de esta edición. Así que gracias por participar.